Hace 2 minutos que está grabando. Estaba hablando de los temas parciales. Ah. Le cortaste y le empezaste. Después hubo recreo. Hubo recreo. Hola, ¿Cómo estás? ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tu madre? ¿Tu madre? No tengo. ¿Te acordás de meterlo? Cierto. Estaba esperando que yo me acuerdo también de contarle después. Ya te iba a contar. No hay problema. Ay, más adelante. Si ¿Ahí? no, no veo la cosa. No se ve igual. Bueno, fuerza electromotriz. La fuerza en tacón. Fuerza electromotriz, ahora vamos a ver de qué se trata. Pero las fuentes de fuerza electromotriz son los generadores y las baterías. Nosotros en pantalla tenemos un circuito simple, a la izquierda de ustedes, un circuito eléctrico donde hay una batería conectado a una resistencia. A efectos de entender la idea de fuerza electromotriz, vamos a estudiar, asemejando el circuito eléctrico a un circuito mecánico, que es algo que ustedes ya estudiaron en mecánica. Entonces, vamos a imaginar un hombrecito que levanta una pelotita desde una posición inicial, desde el suelo, donde la energía potencial es nula, hasta una altura determinada. Para levantar la pelotita desde el suelo hasta una altura determinada, el hombrecito debe realizar un trabajo sobre la pelota, sobre el sistema. De otra manera no se puede provocar ese movimiento. Levanta la pelotita a una altura determinada, vamos a imaginar en condiciones ideales que esa pelotita rueda o se mueve, sin hablar de movimiento de rotación, se mueve desde un extremo hasta el otro, no hay fricción. Si no hay fricción, vamos a decir de que no hay energía que se disipa, es un movimiento ideal. Y después les voy a decir que vamos a considerar lo mismo en el circuito eléctrico. Cuando llega al final del camino, la pelotita cae por efecto gravitatorio, en este caso, pero al caer está variando su energía potencial, está disminuyendo
disminuyendo su energía potencial. Cuando llega otra vez al suelo, se mueve a la posición inicial, pero vamos a suponer de que no hay pérdidas, ¿sí?, en ese camino, en ese recorrido. Ahora vamos al circuito eléctrico. Partamos desde el punto A. Tenemos una carga, un portador de carga. Fíjense que en el punto A tenemos un potencial menor que en el punto B, donde hay un potencial mayor. Lo que queremos hacer es mover una carga desde el punto A, de menor potencial, a un punto B, a mayor potencial. Para lograr eso, algún sistema debe realizar un trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo una carga positiva que la estoy moviendo desde el borde negativo hacia el positivo. Fíjense que lo quiero mover así. Si es una carga positiva, se debe realizar un trabajo porque esto también está cargado positivamente. ¿Sí? Entonces, alguien debe realizar un trabajo para moverlo desde esa posición al de potencial mayor. Llega al borde hasta el punto B. Fíjense que está indicado la dirección de la corriente eléctrica, o sea que hay cargas positivas que se están moviendo en esa dirección. Vamos a suponer que a lo largo de ese cable no hay pérdidas energéticas, es decir, no hay disipación de energía. Lo que estamos suponiendo es que el cable no ofrece resistencia al paso de la corriente. Y estamos considerando una situación ideal, porque cualquier conductor tiene una resistencia asociada. Pero, a efectos de estudiar ahora la FEM, vamos a suponer que a lo largo de los cables no hay pérdidas energéticas, no hay resistencia ofrecida al paso de la corriente. Cuando va a atravesar la resistencia, hay una disminución de potencial, por lo tanto, hay una variación de potencial y la diferencia potencial será negativa. A lo largo del recorrido de este cable, otra vez, suponemos que no hay disipación de energía, por lo tanto, estamos suponiendo que el cable aquí no ofrece resistencia al paso de la corriente eléctrica y llegamos al punto A. Dentro de la batería, decimos, se realiza un trabajo para llevar la carga desde el borde negativo al borde positivo, por unidad de carga. Es decir, hay un trabajo realizado sobre la carga, sobre una carga, para llevarla desde el borde negativo al positivo, por unidad de carga. Eso que está acá se denomina FEM o fuerza electromotriz. Si ustedes recordarán, cuando presentamos el tema diferencia de potencial, allí dijimos, la diferencia de potencial es el trabajo realizado sobre una carga para moverla desde una posición a otra en contra de una fuerza eléctrica existente por unidad de carga. Que era esto que está acá. O parecido, no era esto, era parecido. Ahora estamos hablando otra vez del trabajo realizado sobre una carga para moverla desde una posición a otra por unidad
tenemos que hacer referencia al campo electrostático y al campo electromotor. O sea que el campo eléctrico ahora es la suma del campo electrostático y el campo electromotor. Si nosotros queremos calcular el trabajo que se realiza en todo el circuito para llevar una carga desde el punto A, dar toda la vuelta en el circuito y volver al mismo punto, tendremos que decir, bueno, ese trabajo realizado no es más que la integral a lo largo de la línea cerrada de la carga de ese portador que movemos por el campo eléctrico por el diferencial de desplazamiento. El campo eléctrico en sus dos componentes, el electrostático y el electromotor. Por eso hay allí una suma de dos términos. Una que considera el campo electrostático y la otra que considera el campo electromotor. Nosotros ya sabemos que la integral de línea cerrada del campo eléctrico es cero, porque el campo electrostático es conservativo. Entonces, si nosotros, dicho de otra manera, si consideramos el trabajo realizado sobre una carga para moverla desde una posición, hacer todo un recorrido y llevarla a la misma posición a lo largo de una trayectoria cerrada, ese trabajo es cero. Por lo tanto, el campo considerado es conservativo. En este caso, como eso es cero, el trabajo realizado estará realizado en virtud de ¿qué? Del campo electromotor, nada más, que es lo que me queda en la expresión matemática. Si nosotros abrimos esa integral, la desarrollamos, tendríamos que considerar la integral, es decir, el trabajo realizado en la fuente, dentro de la fuente, y el trabajo realizado fuera de la fuente, ¿sí? A lo largo de los cables, o del cable y de la resistencia. Fuera de la batería, no, nadie realiza el trabajo, nadie puede realizar, mover las cargas de una posición a otra. O sea que allí el trabajo es nulo. No hay campo electromotor, o sea que allí se anula esta parte de la expresión. No hay campo electromotor fuera de la batería. Vale decir que el trabajo realizado solo me queda en función del campo electromotor. Ahora, si la carga que aparece ahí lo pasamos al otro miembro, el trabajo realizado por unidad de carga para mover la carga dentro de la batería depende del campo electromotor. Y esto que está acá es lo que se denomina FEM. En el caso de la diferencia de potencial está relacionado con el campo electrostático. Si nosotros tenemos un conductor que no pertenece a un circuito cerrado, a un circuito eléctrico, tomamos una sección del cable y nada más, establecemos la diferencia potencial entre los bornes. Eso me indica que hay un campo eléctrico y es electrostático si hay cargas en movimiento. ¿Sí? Es desde acá hasta acá. En el caso de las FEM, obviamente que tengo que referirme primero a una batería o a un generador. Ese trabajo está realizado dentro de la batería. Las energías puestas en juego, seguramente que hay una conversión de energía, normalmente energía química en energía eléctrica. Y todo eso es lo que nos va a llevar a la existencia de un campo electromotor en el interior de una batería. Sin embargo, puede coincidir que la FEM, en valor numérico, sea igual a la diferencia potencial entre los bornes de una batería. Es decir, yo tengo una batería, mido la diferencia potencial, esa diferencia potencial numéricamente puede ser igual a la FEM de la batería. Eso considerando una batería ideal, porque un dispositivo, no importa qué tipo de dispositivo, siempre ofrece resistencia al paso de la corriente, es decir, ofrece resistencia al paso de las cargas. Entonces, seguramente, en términos reales, dentro de la batería hay una resistencia incorporada, o sea, debemos considerar una resistencia que se llama, en términos comunes, resistencia interna de la batería. Entonces, en general, la diferencia de potencial entre los bornes de una batería, o sea, en la realidad más que en general, en la realidad, si uno mide la diferencia de potencial entre los bornes de la batería, me debería dar la FEM
menos la caída de potencial que existe debido a la resistencia interna de la batería. Eso es lo que ocurre en la práctica. En términos ideales, nosotros podemos suponer que esa resistencia interna prácticamente es nula. ¿Sí? Pero no es lo que van a usar los alumnos de ingeniería. Para el resto vamos a tomar condiciones ideales. Pero no es lo que van a considerar los alumnos de ingeniería. Van a tener que determinar la FEM, eso es para el año que viene, si Dios quiere, porque todavía no regulamos la FEM. Van a tener que determinar la FEM de la batería y su resistencia interna para el laboratorio, así que traten de no recursar el laboratorio. Bueno, veamos circuitos eléctricos. Primero, algunos conceptos. Un nudo en un circuito es un lugar del circuito, es un punto donde confluyen tres o más corrientes. Ya les voy a mostrar un ejemplo. La rama es una parte, una porción del circuito, pero a lo largo de la rama circula una sola corriente eléctrica. Entonces vamos a establecer o vamos a definir, vamos a medir una sola intensidad de corriente que circula por esa rama. Y en el caso de hablar de malla, la malla es un recorrido en el circuito. Entonces comenzamos en un punto, recorremos el circuito y volvemos al mismo punto. Recorremos parte del circuito y volvemos al mismo punto. Para resolver circuitos más complejos, vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff dice que la suma de las intensidades de corriente que llegan a un nudo tiene que ser igual a la suma de corrientes que salen de él. Entonces vamos a suponer que a este punto de intersección llega una sola corriente eléctrica y esta se bifurca en dos. La corriente que llega tiene que ser igual a las dos corrientes que salen sumadas. Por eso aparece acá la corriente I1 igual a I2 más I3. Esta ley se basa en el principio de conservación de las cargas. Si llegan determinadas cargas a este nudo y salen de él bifurcados según dos caminos, la suma de las cargas que pasan por cada una de las ramas tiene que ser igual al número de cargas que han ingresado. Por eso la sumatoria de corrientes se basa en el principio de conservación de las cargas. Y la segunda ley de Kirchhoff fundamenta o se basa en el principio de conservación de la energía. En este caso decimos que la suma de diferencias de potenciales sobre los elementos eléctricos a lo largo del circuito tiene que ser igual a 0. Otra manera de expresarlo, la suma de FEM entregada por las baterías tiene que ser igual a la suma de las caídas de tensiones que hay en los elementos resistivos. En este circuito simple, lo que vamos a decir respecto a la ley de Kirchhoff, a la segunda ley de Kirchhoff, que la diferencia de potencial entre los bornes de esta resistencia tendrá que ser igual a la diferencia de potencial entre los bornes de esta resistencia interna de la batería más la diferencia de potencial que hay entre los bornes de esta resistencia. Entonces, la energía entregada por la fuente está siendo disipado por la resistencia, por las dos resistencias. Entonces, esta fuente brindará energía que se disipará en esta y en esta. No contradice el principio de conservación de la energía. En este caso, voy a aprovechar el esquema, en este caso se está considerando que la fuente tiene una resistencia interna. Esto que está
bornes de este generador, esa diferencia de potencial será igual a la FEM de la batería menos la diferencia de potencial o caída de potencial en su resistencia interna. Bueno, ahí tienen la expresión matemática. Un ejemplo de resolución de un circuito muy simple. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer los denominados nudos. Nosotros tenemos allí dos nudos. Voy a hacer paso a paso. Identificamos primero los nudos. Acá tenemos un nudo y acá tenemos otro nudo. Si este es el borde negativo y este es el positivo, la intensidad de corriente, vamos a llamarle I. La dirección de esta corriente será esta. Esta corriente atraviesa esta resistencia que es R1 y llega a este punto, que es un nudo porque ahí confluye esta corriente, pero se bifurca esta corriente aquí y aquí. ¿Esta es I2? Sí. 1. ¿Y esta? I2. Bueno. Tengo dos nudos. Tomé este nudo. Digo que aquí confluyen tres corrientes. Esta que sale y esta que sale. Tenemos valores, podemos conocer las FEM de las baterías, las resistencias del circuito y seguramente tendríamos que determinar la intensidad de corriente. Pero no conocemos, es decir, no tenemos la corriente I, la I1 y la I2. Tenemos tres incógnitas. Si hay tres incógnitas, por lo menos necesitamos tres ecuaciones para poder resolver. Nosotros tenemos acá dos nudos y necesitamos tres ecuaciones. Estos dos nudos, 2 menos un nudo me da 1. Eso quiere decir que de las tres ecuaciones, una será la de corriente. Es decir, aplicaré la primera ley de Kirchhoff para obtener una de las tres ecuaciones. ¿Cómo aplico la primera ley de Kirchhoff? Lo vimos, la corriente I tiene que ser igual a I1 más I2. Eso quiere decir que las otras dos ecuaciones seguramente las vamos a obtener aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, tengo tres incógnitas, por lo menos necesito tres ecuaciones. Ahora, tengo dos